Mi nombre es Amaris García, bienvenidos aquí a este canal Hablemos. Pues muchísimas gracias Juan Carlos por aceptar mi invitación una vez más y venir aquí al canal a platicar de estos temas que son importantes, yo considero. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a ti por la oportunidad también de compartir y soltar lo que uno lleva dentro. Es Claro. muy bueno, es muy positivo. Pues mira, la verdad es que me mandaste el link de un video que hiciste Ujú. en, ¿cómo se llama el canal? Ex-mormones. Ex mormones, ajá, Ujú, donde hablaron de la expiación por sangre ujú. y a mí Eso me, es. ajá, yo lo vi, y bueno, yo ahorita quisiera hacer este video un poquito diferente en el sentido de que me gustaría hacerlo así como un poco más entrevista, más que una charla, Ujú, como una entrevista, porque bueno, a mí me interesa mucho saber tu experiencia y cómo es que tú estás lidiando con esto. ujú, Ajá, ver otra, digamos, una opinión distinta. ujú. Muy Entonces, bien. a ver, vamos a empezar. Yo aquí traigo mis preguntas, ¿ok? Muy Este, bien. ajá. Entonces, bueno, primero que nada, creo que es importante saber, eh, ¿cuántos años tú fuiste miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Pues este año, el mes que viene, el 2 de septiembre, hará 45. 45 años. Ujú. ¿Eres converso? Sí, me bauticé a los 14, casi 15. Casi 15. Ok, muy bien. Entonces, 45 años dentro de la iglesia. Vamos a llegar, o Ujú. sea, es que tengo un punto ahí. Eh, ¿Te gustaría compartir con nosotros qué llamamientos tuviste durante estos 45 años de miembro? Bueno, el tiempo que estuve eh, en España normalmente se tienen muchos llamamientos, a veces incluso más de uno porque no hay mucha gente. Entonces, normalmente los llamamientos de responsabilidad llegan pronto. Yo cuando se organizó la estaca de Sevilla, que creo que fue sobre el 1988 más o menos, a mí me llamaron al sumo consejo. Estaba anteriormente en el consejo del distrito y cuando se organizó la estaca me pasaron al sumo consejo. Y no sé cuánto tiempo después, pero mi hija mayor era pequeña, no sé cuánto tiempo será, a lo mejor un par de años después, me llamaron por primera vez como presidente de la rama de Sevilla 2. Es una rama que ahora no existe, ahora solamente hay un barrio en Sevilla. Entonces, en aquel momento, aunque era una estaca, todavía Sevilla 2 seguía siendo una rama. Me llamaron como presidente de rama. No recuerdo cuánto tiempo estuve y hasta que se organizó el barrio y luego ya pues me relevaron y no me acuerdo dónde me llamaron después. Pero nosotros siempre estábamos pasando de un llamamiento a otro, en la estaca, en los barrios, porque es que no había mucho, o sea, había bastante miembros, pero digamos que no es como aquí en Utah, ¿no? Que hay tal cantidad que uno raramente tiene llamamientos así de mucha responsabilidad. Luego, por cuestión de trabajo, en el año 97, no, me mudé yo primero a mi ciudad, Albacete. Mi esposa y mis hijos fueron después, en un mes y pico después, a instalarnos. Y el año siguiente, más o menos hacia el verano, me llamaron como presidente de la rama de Albacete, que es donde yo me bauticé, donde yo crecí como miembro y donde conocí a grandes amigos, a grandes héroes para mí. Y fue, digamos, un momento de experiencias muy especiales que todavía están en mi vida por la gente que conocí, que llegaron a ser realmente parte de mi familia. Y estuve de presidente de rama hasta el año 2003, que nació mi último hijo, Alejandro, y nos volvimos a Sevilla antes de que él naciera y ya me relevaron porque me mudaba, también por cuestiones de trabajo y demás. Entonces estuve unos 4 años y medio más o menos de presidente de rama allí. Fue una situación un poco anormal porque la persona que fue mi mentor, digamos, en la iglesia, cuando yo me bauticé, yo me mudé a trabajar a su empresa. Y además él era miembro de la iglesia, lógicamente, y estaba en una situación más o menos como nosotros ya hemos pasado, que estás en la iglesia pero ya empiezas a descubrir cosas y tal, y estaba pues, por ejemplo, una de las cosas que pasaban es que las escuelas dominicales y las reuniones, especialmente la escuela dominical,
eran experiencias muy difíciles porque ellos comentaban cosas que iban descubriendo, no tanto como ahora porque entonces no había tanto acceso a la información, estábamos hablando del año esos en 98 más o menos, 99, de ese año hasta 2003, del 98 a 2003. No es como ahora que hay tanto acceso a información, pero fue especialmente difícil porque yo trabajaba con él, o sea, nosotros respetábamos bien los lugares, en el trabajo estábamos en el trabajo y en la iglesia estábamos en la iglesia, ¿no? Pero fue muy difícil y para mí fue muy complicado, muy, muy difícil. Y de hecho, yo me arrepiento bueno, me arrepiento de varias cosas que yo no supe gestionar bien, porque su hermano, por ejemplo, que es uno de mis amigos de la juventud también, estaba así, ¿no? Pero hace poco tiempo, hablando de esto, me dice mi esposa, ella también trabajaba en esta empresa. Ella estaba en la oficina, yo estaba en la fábrica. Y me dijo que una vez él le preguntó, oye, ¿por qué nunca le dijo, ¿por qué nunca me preguntáis en cuanto a qué me pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Él ya no iba, ¿por qué no voy y tal? Ujú. Y cuando ella me lo contó hace poco, se lo han dado hace a lo mejor un par de meses o por ahí, me dio que pensar, digo, hay que ver que es verdad que yo tampoco le pregunté nunca. Y ahora lo pienso, digo, qué absurdo, ¿verdad? Yo intentaba, tuve entrevistas con él y tal, pero nunca llegué a preguntarle mmm, por qué estás así, ¿no? Me contaba Ujú. algunas cosas por su iniciativa, pero no profundizar en la persona, ¿no? Y eso la verdad es que me dolió. Cuando nos mudamos a Sevilla, nos fuimos a un área que está en las afueras, a una rama que está en una zona de muchos pueblos, y ahí estuvimos, creo que estuve trabajando en el Quórum d'Elderès y también a los pocos meses me llamaron de presidente de rama otra vez allí. Se ve que como yo no aprendo, me tienen que dar muchas Muchos oportunidades llamamientos. hasta que aprenda. Sí, ¿no? Porque decían eso Y de los llamamientos era para perfeccionarnos poco a poquito, ¿no? sí, pues yo Ujú. era duro porque no aprendía, tenía que repetir. Ajá. Y se organizó el barrio a los pocos meses y entonces me mantuvieron como obispo, llevaba poco tiempo. Y estuve de obispo hasta el año, no sé si fue 2006 o 2007, no me acuerdo. Y luego me relevaron porque yo estaba en una situación un poco difícil. El trabajo que yo estaba haciendo estaba en un mercado que estaba decayendo y la verdad es que yo estaba pasándolo muy mal. Tuvimos que vender nuestra casa, en fin, una situación muy estresante. Y yo no pedí el relevo, pero en las entrevistas con el presidente de la estaca, pues más o menos sin decirlo le estaba diciendo, oye, que no puedo, que estoy demasiado, tengo mucho peso encima, ¿no? Necesito un desahogo. Y ya pues me relevaron y estuve otra vez trabajando en la estaca, hubo ahí algunas experiencias también, pero bueno, para tampoco entrar mucho en detalles. Y ya en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2009 ya estaba empezando la crisis económica allí en España. Mi hija mayor estaba estudiando en BYU, conoció al que es hoy su marido. Y pues en esa época ya al final decidimos venir para acá, además de para su boda, pues ya para probar suerte, ¿no? Por aquí en Estados Unidos. Vinimos aquí a Brigham City porque tengo una cuñada, una hermana de mi esposa, que vive aquí. Y nada, llegamos aquí, estuvimos unos meses asistiendo un domingo al barrio americano, otro al barrio hispano, hasta que al final decidimos, hablando, tenemos que ir a uno u otro, no podemos estar así, ¿no? Y decidimos, estábamos indecisos hasta que un domingo en noviembre de ese mismo año me llamaron como consejero del presidente de la rama, de la rama, lo que era la rama Sycamore, aquí en Brigham City, la rama hispana. Y me llamaron y en el 2011, en septiembre, me llamaron como presidente de la rama. Estuve 5 años hasta el 2016, que se organizó el barrio. Y ya cuando se organizó el barrio, pues ya llamaron a otro nuevo, llevaba ya 5 años, entonces llamaron a un obispo. Y de entonces para acá estuve de maestro un tiempo, pero ya digamos que estaba empezando una situación personal de declive en relación con la iglesia, porque yo en principio yo acabé muy, muy desgastado. O sea, se juntó el tiempo de los años que llevábamos con el cambio de cultura. Para una persona adulta, un cambio de país es mucho más duro que para un joven, porque nosotros teníamos ya mucha historia detrás, nuestros hijos habían nacido en España, muchos amigos, la familia, muchas experiencias. Y claro, este cambio bruto de cultura, porque es un cambio total, del idioma, la cultura y todo, pues fue la verdad es que no duró años y yo estaba sobrellevando esas situaciones difíciles junto con las cargas de llamamiento. Yo la verdad es que me quedé psicológicamente estaba muy, muy gastado, pero no me di cuenta hasta que después con el tiempo
me empezó a entrar ansia cuando me daban algún llamamiento. Yo no, era como que no, no quería, no quería saber mucho de problemas ajenos porque es que me pesaba, era una reacción inconsciente que la verdad es que me hizo pasarlo mal. De hecho, una vez me acuerdo que el llamado obispo, el que era el consejero mío, y un día hablando con él, dice que él estuvo hablando con la estaca porque estaban un poco preocupados por mí y tal, veían que no estaba muy bien. Y me contó, dice, hablando con ellos me dijeron, tal vez si le damos un llamamiento en el sumo consejo. Y él les dijo, como él ya me conocía, les dijo, o a lo mejor debí dejarlo tranquilo para que pueda tener una recuperación normal, ¿no? Pero ya se fue mezclando eso con... yo empecé a estar mucho tiempo y eso es una cosa que yo lo pienso y me asombra. Yo cuando estaba en la capilla, al cabo de un tiempo, ya estoy hablando, no sé, de los últimos 4 años más o menos o 5, cuando estaba en las clases o escuchando discursos de testimonios, mi cerebro no paraba ¿cómo se dice? De tener un pensamiento crítico. Era una máquina y yo escuchaba cosas y yo estaba sin darme cuenta, sí, pero tal, tal, tal. O en las clases, tal enseñanza de tal tema, y yo, sí, pero tal, tal, tal. Y me acuerdo que una vez, fíjate, yo tuve un caso de una persona muy cercana que tiene una adicción muy fuerte y estaba en el barrio nuestro y yo le estuve tratando como obispo, como presidente de rama, perdón, y, y al final buscamos ayuda para él en un grupo de psicólogos que estaban dedicados especialmente a su adicción. Y, y total, que nosotros lo ayudamos para que pudiese pagar o sea, pagamos parte del tratamiento con los fondos de ofrendas de ayuno y tal. Y bueno, y esta persona pues empezó a mejorar, la verdad es que le ayudaba mucho y empezó a mejorar bastante. Y resulta que yo pues más o menos conocí lo que era el sistema que tiene la Iglesia, que es una adaptación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que adaptan a lo que es el programa de ayudas a las adicciones. No sé cómo lo hacen ahora, pero hace poco tiempo lo hacían así. Él estuvo yendo un tiempo a un hermano que estaba ocupándose de eso en la estaca, que había tenido también el problema, pero no avanzaba. Y entonces estos psicólogos sí le ayudaron, aunque el psicólogo era miembro de la iglesia, pero era un profesional muy bueno. Él se notaba que sabía tratar el tema bien, enfocándose como profesional, no mezclando ambas cosas, ¿no? Y él mejoró, y yo recuerdo que tiempo después, en una clase de escuela dominical, vinieron un matrimonio hispano que venía de parte de la estaca, no sé si no era de la estaca, yo creo que era un nivel más grande. Y en esa época estaba implantando en la iglesia el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que ellos usaban para el tema de las adicciones, para que todos los miembros participaran de él. Y yo me acuerdo que estando allí sentado en la clase, yo levanté la mano y le dije, digo, vamos a ver, mmm, eso no puede ser así. Digo, esto es como darle un, aspirinas a todo el mundo, o si tienes un enfermo que tiene cáncer y le quieres dar la medicación del cáncer a los que no tienen cáncer. Digo, ese programa, que yo sé lo que es, he tenido experiencias con personas que han estado muy mal con las adicciones, eso es algo que a ellos les puede ayudar en su situación, pero implantar esto a todo el mundo, ¿de qué? ¿Cómo por qué? A las Ujú. personas no hay que dejarlas tranquilas, no meterles ese tipo de condiciones que algunos pasos son muy difíciles. Y claro, yo ya empezaba a desarrollar ese espíritu crítico. Me acuerdo que me dijo uno de los dos de matrimonio, sí, pero es que esto al final, debatiendo un poquito, no mucho, pero un poquito al final me dijo, esto es que viene de parte del profeta. Digo, bueno, vale, pero no está bien. O sea, yo ya estaba en esa situación, ¿no? Me da igual que lo diga el profeta, es que esto no tiene sentido. Yo no sé qué pasaría, el caso es que eso no se llevó a cabo en nuestro barrio, por lo menos. Yo no sé qué pasaría a partir de esa clase, no sé si es que no quisieron aplicarlo allí, pero el caso es que no no se aplicó. Pero yo estaba en esa situación que yo veía cosas y mi pensamiento, mi cerebro mmm, se ponía en actitud crítica porque analizaba rápidamente las cosas y había cosas que tenían sentido y cosas que no, y yo no podía asumirlo. Ujú. Y ya fue cuando después empezó todo el tema de ir conociendo cosas mediante mi esposa, ¿no? Pero más o menos esas fueron, me he ido un poco de la pregunta, pero bueno, eso fue Sí, la no, experiencia. claro, claro, sí, no, En- está bien. Es que me interesa esto porque
Es como, digamos, es una trayectoria pues bastante larga, 45 años Sí, invertidos en una iglesia, ¿no? Entonces, todo el trabajo que requiere eso, ¿no? Y te sí. pregunté esto porque en el video que yo vi, que me mandaste el link y que pues que lo vayan y lo vean, también está muy interesante. A mí me llamó la atención. No sé, aclárame. ¿Tú no Ujú. sabías, o sea, a pesar de haber estado en la iglesia tantos años, no sabías de lo que era la expiación por sangre? Nada. Nada, Yo he no empezado a sabía. escucharlo, nada. No sé si alguna vez escuché ese término, no lo Ajá. recuerdo. La verdad es que uno está a veces tan ocupado que no tienes tiempo de pararte y cosas así. Nadie nunca me comentó nada que yo recuerde, vamos, de problemas de gente que le impresionara eso, yo jamás escuché nada. Y yo realmente he empezado a conocerlo a partir de vídeos y de leer. Del vídeo, tú hiciste un vídeo que hace poco lo vi otra vez, de hecho, en cuanto a la inspección de sangre, pero es que yo no tenía ni la más remota idea, nunca, nunca. Ujú, ujú. Bueno, Sí he y escuchado algunas aquí, cosas. ajá. Perdona, no, que sí he escuchado algunas cosas, por ejemplo, de la segunda unción, alguna cosilla, alguna vez, pero nada. Pero de la expiación de sangre, Ujú, cero. nada. Que yo recuerde, no tengo memoria de eso. Así como en resumen, para quien vea este Ujú. video, así digamos por puntos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la expiación por sangre? Pues para mí, después de. Yo cuando. A mí lo que me impresionó es cuando preparé el tema para el vídeo, porque dice que cuando preparas un tema para enseñarles, cuando más lo comprendes tú mismo, ¿no? Y claro, ahí fue cuando me impactó, a mí me impactó desde el principio, cuando empecé a escuchar más, pero ahí me impactó más porque lo estuve yo preparando para presentarlo. Claro, ¿qué descubrí? Que eso es una idea que viene desde José Smith, no viene de Brigham Young, venía desde antes por lo que comenté de que José Smith dice que tuvo una visita del apóstol Pedro y que le explicó cómo mataron a Judas por su traición, que lo patearon, en fin, es desagradable, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona básicamente son dos cosas. Es la manera en que se rebaja la creación de Jesucristo, Ujú, siendo la iglesia de Jesucristo no tiene sentido porque se enseña actualmente que es una expiación infinita y la forma en que se limita esa expiación, lo cual es tremendamente extraño, y luego la aplicación de una forma casi esporádica porque las razones en teoría serían por pecados imperdonables, pero es que la aplicaron por si robabas, si, o sea, la deducción al final decían, si no guardan los convenios, se puede aplicar la expiación de sangre. Si no guardan los convenios, se puede meter todo, porque ujú. los convenios implican todos los mandamientos, ¿no? Y a mí me impresionó muchísimo porque digo, esto no es racional. O sea, me puse a pensar, digo, vamos a ver, los miembros, haciendo una visión así amable de la historia, ¿no? Los miembros de la iglesia al final tuvieron que huir de varios estados, empezaron por la parte de Nueva York, se fueron de Cleveland por los problemas que tuvieron, se tuvieron que ir de Nauvoo, de Missouri, de Nauvoo al final, muere José Smith y Brigham Young va a una tierra donde nada más que están la tribu de los indios Utah, no había nadie más. Eso y los animales del lugar y un lugar prácticamente desértico en aquel entonces. Digo, qué gran oportunidad para hacer como, por ejemplo, hizo el pueblo de No, según muestran las escrituras en la iglesia, que eran tan puros de corazón que llegaron a ser Sion. Y no había pobres entre ellos. Se supone que ese pueblo guardaba el evangelio. Digo, fíjate que en su forma pura, ¿no? Qué Ujú. oportunidad tan grande de que aquí en Utah se empezara realmente a vivir el evangelio en su plenitud. Y lo que hacen es lo contrario. O sea, se organizó una teocracia y o sea, la verdad que hoy día en nuestra sociedad, en nuestro planeta, que yo sepa, solamente hay una teocracia declarada como tal, que es la de Irán. Y todos sabemos lo que pasa en ese país, cómo están perseguidos los gays, cómo las mujeres están totalmente restringidas, cómo se vive con miedo y no puedes decir lo que piensas porque puedes perder la vida. Y a lo mejor no tan extremo, porque las mujeres no tienen que ir con su cabeza cubierta ni nada, pero se impuso tal teocracia, que al final, además es una cosa a la que aspiraban abiertamente, que es que yo me imagino que llegaría a un punto que los miembros de la iglesia,
¿qué iban a decir? Si es que si decías algo que iba en contra de los líderes, es que te podían aplicar la prescripción de sangre. Claro. Hace un rato, hoy he estado leyendo, he estado escuchando, me salió en YouTube y lo puse un momento, un vídeo de Más Fe en los que intentan explicar la razón por la que Helen Kimball se casó con José Smith. Aparte de que omitieran algunas cosas, como por ejemplo que primero José Smith pidió la esposa a Helen Kimball, le dijo que no, porque ella dice, el padre le ofreció a José Smith que se casara con su esposa, con su hija. Pero claro, no explicó que primero José Smith quería casarse con su esposa y dijo que no. Y cosas así. Pero me llamó la atención que luego relatan palabras escritas que dejó eh, Helen Kimball hablando de cómo ella, hablando bien de la poligamia. Y claro, cuando estaba leyéndolo le digo a mi esposa, digo, la pobre que iba a decir. ¿Cómo? O sea, yo no sé realmente si pensaba eso o no, pero ¿tú te crees que en esa sociedad, con esa imposición de ideas, con ese terror que te aplicaban si no estabas de acuerdo, ¿tú te crees que ella iba a ser sincera al expresar lo mal que lo pasó? O sea, ella expresa que cuando era joven lo pasó mal, pero lo achaca a que era una persona inmadura. Pero claro, yo me imagino esa sociedad y digo, habría miembros que dentro de ese extremismo estarían de acuerdo, lo sabía, seguro, pero habría muchos miembros que seguramente no abrían la boca, se retenían. ¿Qué iban a hacer? Si es que no tenía más remedio. Claro, todo eso para mí no tiene ningún sentido cuando tú me estás diciendo que esta iglesia es la que ha restaurado a Jesucristo y que tú eres un profeta mmm, que recibe revelación de Jesucristo. Y cuando también sabemos que Jesucristo, yo cuando hablo de Jesucristo, yo tengo mi admiración por él, yo tengo mi fe en él, pero también tengo mi mente abierta porque podemos aceptar las enseñanzas, o sea, la historia de él, lo que son el Nuevo Testamento, un poquito con reservas porque sabemos que tampoco son relatos 100% fiables, ¿no? Pero en general, si tú entiendes el Evangelio, tú te das cuenta de que no tiene nada que ver absolutamente con lo que se estuvo haciendo en esa época en que se aplicaban las creaciones de sangre, sino todo lo contrario. Al final del vídeo yo dije una cosa que creo que, no sé si será quien sonaría fuerte, pero para mí, Brigham Young y otros líderes que también lo enseñaban, y aquellos que llevaban a cabo la ejecución de las historias que existen, eran siempre consejos de obispos o consejos de estaca, que son los consejos donde hay personas con llave de sacerdocio, o sea, que no son cosas aisladas. Esas personas estaban cumpliendo con los requisitos que se dice que tiene un hijo de perdición, que es negar el Espíritu Santo o el testimonio de Jesucristo, porque él se negaba a la eficacia de su expiación y el asesinato. Brigham Young, hay un texto que leí, tú también lo leíste en su día, que él dice que sabe de mucha gente que fue asesinada de forma justa, ¿no? Entonces, claro, Sí. eso es que a mí me ha roto todo, o sea, ha sido la gota que ha colmado el vaso, no tiene ningún sentido. Sí, fíjate que de todo lo que platicaste en ese video, algo que yo no sabía fue precisamente eso que mencionas. Y no sé si quisieras explicar un poquito más en cuanto a esa revelación, porque creo que en todo caso ahí sería como que la raíz de esta doctrina que es la expiación por sangre, de esa supuesta revelación o visión que tuvo José Smith y que habla en cuanto a Judas. Uh -huh. Por favor, explícanos un poquito más de eso. Ujú, Pues bueno, eso lo tengo aquí delante. Esto se ha sacado de es un manuscrito, ujú. a ver, un tal Reed Pick. Él dijo en el año 1839, dijo que José Smith afirmó que tuvo una revelación en la que el apóstol Pedro le dijo que había matado a Judas. O sea, que Pedro había matado a Judas y tampoco estaba solo. Lo que está escrito dice, él, José Smith, habló de los disidentes y nos citó el caso de Judas diciendo que Pedro le dijo en una conversación hace unos cuantos días que él mismo colgó a Judas por traicionar a Cristo. Y luego dice, comenta en el libro es el ¿cómo se llama? El mundo cambiante del mormonismo, de los Tanner. Comentan ellos, aunque al principio esta doctrina se mantuvo en secreto, cuando los mormones se establecieron en Utah, comenzaron a enseñarla abiertamente. Claro, es la situación que comentaba antes, ahora estamos aquí solos, no hay restricciones legales, ahora podemos expandirnos en todo lo que queramos hacer, ¿no? Ujú.
Y entonces dice que el 13 de diciembre de 1857, Herbert C. Kimball, miembro de la primera presidencia, predicó en el tabernáculo que, o sea, que además de este hombre, que se lo escuchó a José Smith, luego también lo siguieron predicando, en este caso, un miembro de la primera presidencia. Dice, Judas perdió ese principio salvador. Me imagino que se refiere como que fue un hijo de perdición porque traicionó a Jesucristo. Y ellos lo tomaron y lo mataron, refiriéndose a los apóstoles, a otros discípulos. Se dice que en la Biblia que sus entrañas salieron a borbotones, pero en realidad lo patearon hasta que sus entrañas salieron. Judas era como la sal que ha perdido su sabor. No sirve sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así es con ustedes, vosotros, el de Israel. Cuando pierden vuestros convenios, sé que el día está a la mano cuando los hombres perderán su sacerdocio y se volverán como nosotros y contra los convenios que han hecho y serán destruidos como lo fue Judas. Eso sí está en el diario de discurso de la conferencia. Ahora, tú imagínate que momentos antes el mismo Pedro sacó la espada, según relata en el Nuevo Testamento, y le cortó, de hecho, la oreja a uno de los guardias y Jesucristo lo reprimió enseguida para que no hubiera violencia. ¿Y tú te crees que una persona que tiene esa enseñanza de su maestro se va a ir a patear hasta destripar a... qué mal suena? A Judas? O sea, es que yo, Claro. mira, Damaris, una de las cosas, de los peligros, es que yo pensando en esto digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo creo que uno de los peligros más grandes que tiene la Iglesia es el concepto de que hay profetas. Porque, verás, eso es una cosa en sí estupenda, porque significa que hay comunicación de Dios con los hombres. Pero yo analizo la iglesia y la historia, y yo lo que me di cuenta es que ese concepto de que hay un profeta que recibe revelación ha sido para hacer lo que han querido. Todo se Cla- achacaba a Dios. Todo se achacaba a Dios. La poligamia, o sea, José Mí la justificó de mil maneras, dio una revelación que luego contradijo con sus actos totalmente. Cualquier cosa que querían hacer, el Señor ha dicho que, vamos, y eso lo escuchamos también hoy día. Exacto. Escuchas las conferencias o las reuniones de liderismo y el Señor quiere que, el Señor dice que, el Señor piensa que, y me llamó la atención porque en este mismo libro, cuando están hablando del tema del sacerdocio hacia los negros, me dan un punto de vista, saltaron un punto de vista que a mí me sorprendió, me llamó la atención, no lo había pensado. Y es que desde David McKay, me parece que fue, empezaron a orar a Dios para pedir revelación sobre, por favor, más o menos, como por favor, que puedan recibir el sacerdocio las personas de color, cuando tenían muchos problemas interiores de que algunos no querían. Y después, años después, el presidente Kimball ya por fin, cuando las cosas se encajan, que veían que había un problema de crecimiento en Brasil, de que les iban a quitar la extensión de impuestos, el gobierno, sino, en fin, todas esas cosas que sabemos y muchas más que hay por ahí detrás, de repente recibe la revelación. Y lo muestran como que por fin el Señor nos ha bendecido. Y aquí, ¿quién era el racista? El Señor, Exacto, porque ese que sí. no quería. Claro, es el que dijo no, ellos no. Claro, y digo, ¿qué Ujú. cara más dura? Claro, sí. Pero eso lo puedes hacer cuando eres un profeta sin escrúpulos y Ujú. hoy te dicen que es blanco y mañana te dicen que es negro. ¿Y por qué mañana blanco? Oye, ayer era blanco, o sea, antes era negro y hoy es blanco, porque el Señor lo ha dicho. Como Él lo ha dicho, pues ya está. Sí, Y puede así que proceder. puedes hacer lo que quieras, lo Claro. que quieras. Es muy Sí, peligroso. sí, yo también comparto esa idea, digo que o para bien o para mal, pero en el nombre de Dios, ¿no? O sea, si se Exacto, comete un grave error, es que Dios también así lo dijo. Y si hay un exactamente. acierto, también Dios fue quien finalmente lo ordenó. Bueno, la verdad es que esto sí me sorprendió mucho. Cuando vi ese video, dije, no, eso sí, no sabía. Y sí, claro, siempre que existe un profeta, ¿no? Que hable directamente con Dios y haya gente como adoctrinada, ¿no? Al punto de justificar, o no precisamente justificar, yo creo que caemos a veces en que ni nos damos cuenta, estamos tan metidos que las cosas que a veces nos Mm, mandan, no podemos ver que está mal, no podemos ver porque nada más mm. nos dedicamos a seguir, ¿no? Y bueno, hacer otra pregunta. A ver,
después de 45 años, estando en la iglesia, sirviendo en muchísimos llamamientos, son diferentes llamamientos y en diferentes lugares, Ujú, este, y dices, bueno, no sabía nada de esto de la expiación por sangre. Eh, ¿Por qué crees que nunca escuchaste? O sea, ¿tú cuál crees que sea la razón? Em, Porque a mí me pasó igual. O sea, después de que fue el principio, o sea, yo con los ensayos empecé a dudar, a preguntarme y así fue como yo ujú, comencé. Pero sí fue, y este fue un comentario que también hicieron en ese video que también me llamó mucho la atención, fue hasta que salí, cuando entonces aprendí todo este tipo de cosas más feas, más ujú, macabras, ¿no? Que sí, pues es doctrina del principio de la iglesia. Y ujú, ahora sí que juntando con otra pregunta sería, en todo caso, entonces, ¿qué es el mormonismo? Lo que vivimos ahorita o lo que existe ahorita, bueno, yo ya no lo vivo, pero lo que existe ahorita, ¿es realmente el mormonismo? ¿Es realmente como la iglesia verdadera? ¿O podríamos igual cuestionar eso de que José Smith restauró la plenitud del evangelio? O sea, yo cuando me decían eso, yo decía, bueno, es que ya tenemos todo. O sea, José Smith restauró todo. Pero este tipo de doctrinas, pues yo no sabía. O sea, no sabía que era parte de la plenitud del evangelio. Y en todo caso, ujú. pues obviamente por las leyes y todo que nos protegen de cierta manera, muchas Ujú. veces no, pero Es muchas cierto, veces sí, pues ya no se sí. viven estas barbaridades. Entonces, pues sí, Ujú. no sé, ¿tú qué opinas de esto? A ver, el mormonismo, verá, el tema de la restauración es que lo primero que había que pensar es qué es el Evangelio, porque se habla de que se ha restaurado el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Yo, cuando tuvimos la primera entrevista hablando un poquito de mi historia, yo te comenté que cuando estaba en Sevilla, hace más de 20 años realmente, más o menos, no 20 años, yo empecé a pensar que había una diferencia entre la Iglesia y el Evangelio, porque para mí el Evangelio son unas enseñanzas que están enfocadas al desarrollo del carácter. Y también comenté que yo en la investigación que he hecho a nivel personal, porque me gusta mucho la neurociencia, yo procuro tener un pensamiento muy científico y me encanta escuchar a buenos psiquiatras, a buenos especialistas que lo que se está descubriendo en los últimos años me apasiona. Y yo cuando pienso en el Evangelio, en esos atributos del amor, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la justicia, son cosas que la ciencia también ha demostrado que son ciertas porque nuestro diseño, en nuestro cerebro el diseño está hecho de tal forma que esas cosas son las que nos traen bienestar, son las que activan las hormonas que tienen que ver con la felicidad, con el bienestar en diferentes aspectos. Entonces, digamos que hay una evidencia científica de que esos principios son buenos principios, que son realmente naturales, por decirlo así. Es parte del diseño nuestro, ¿no? Pero claro, eso para mí es el Evangelio, es una forma de mejorar, es una forma como de florecer, de sacar lo mejor que tenemos de nuestras vidas como una flor. Cuando una flor se abre, muestra toda su belleza. Y cada flor es única. Pues yo entiendo que las personas somos así y el Evangelio nos ayuda a florecer, para dar un ejemplo. Pero no, en la iglesia se confunde siempre Evangelio e Iglesia y se habla de restauración de la iglesia, del Evangelio, es lo mismo. Pero claro, cuando empieza con la restauración, José Miquel, que era muy aficionado, él parecía que estaba un poco decepcionado con eso de la restauración. Y él quería restaurar todo. La poligamia, que nunca fue parte digamos, no tuvo una existencia espiritual, eso fue algo cultural. Lo que hizo Abraham, que realmente lo que hizo Abraham en ese caso fue que su esposa le dijo que tuviese un hijo con su doncella, ¿no? Agar. Con Agar, exactamente. Pero otros profetas en el Antiguo Testamento practicaron la poligamia, pero no porque fuera parte del Evangelio, es que era algo cultural. Y de hecho, tampoco estuvo muy bien. Hay escrituras que hablan en contra de hacer esas cosas. Pero claro, le reestructuró como parte
del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque le interesaba, porque él estaba empezando a practicar la poligamia en secreto, cometió adulterio al principio, su esposa lo pilló, Oliver Catering se enfadó por eso, al final los comulgaron, y todo el lío de todas las historias que hay ahí, ¿no? Y hoy día siguen diciendo que se sigue restaurando la iglesia. ¿Cómo? Si tú realmente piensas en el Evangelio, restaurar el Evangelio es simplemente aclarar las enseñanzas de Jesucristo, pero no lo complique mucho más. Es que ni siquiera había una iglesia cuando Jesucristo vivió. Y la iglesia que organizaron estaba influenciada por formas de hacer las cosas de los romanos y de los judíos también. Y eran un poquito, pues, hubo un tiempo cuando estaban en la clandestinidad que era diferente, que ahí las mujeres tuvieron mucha participación, y esto cuando existían las profetisas y las mujeres con el sacerdocio, y luego hubo un momento en que ya empezó a hacerse público, que ya fue cuando Roma también accedió a adaptarla como religión de Estado, y aquello pues se fue adaptando, pero Jesucristo realmente no creó una iglesia en sí. Él dio unas enseñanzas, pero él realmente no creó una iglesia. Entonces, claro, cuando los miembros se están testificando, yo sé que la iglesia es verdadera y tal, y sí, hay una escritura que habla de que el Señor llamó a apóstoles, profetas, tal, pero no es en sí una demostración de que había una iglesia. Hablaba de, si es totalmente correcta esa escritura, que no lo sé tampoco, habló de cierto orden, que es normal que haya cierto orden. Pero de eso a decir que la iglesia y que se sigue restaurando, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que cuando crearon el sistema de estudios de Ben Siguemé es parte de la restauración. Vamos a ver, ¿no? O sea, eso es algo administrativo, algo pedagógico que tiene la iglesia, pero no tiene que ver en sí con restaurar el evangelio. El evangelio es muy sencillo, no es misterioso ni nada. Y que si hoy día existe, o sea, lo primero es que yo no creo que José Mí restaurara nada. O sea, él era un oportunista, y lo que se ha creado es una religión como otras muchas, que sí, que hace algunas cosas buenas, pero que tiene, bueno, nada más que con la expiación de sangre, tiene ese capítulo tan oscuro. Y hoy día, yo fíjate, hace tiempo, cuando el presidente Nelson dijo esto de la senda de los convenios, yo me acuerdo que estaba a veces en las clases, en las reuniones, y yo le decía a mi esposa, ay, qué pesados son con la senda de los convenios, porque me parecía y siguen haciéndolo, es una campaña de marketing. Todos los discursos, antiguamente en las conferencias generales tú veías variedad, cada orador tenía su estilo, era algo, yo lo disfrutaba más. Pero es que hoy día, si tú escuchas una conferencia, todos están enfocados en la misma dirección. Y eso estoy seguro que es resultado de decir, bueno, tenemos que tirar por aquí, hay que repetir mucho esto, porque la senda de los convenios es hacer que los miembros estén guardando los convenios del templo, que estén pagando su diezmo, que estén aceptando a los líderes sin rechistar, porque es parte de lo que se promete en el templo, no vas a criticar nunca a un líder, con lo cual fíjate la predisposición que se tiene para seguir lo que te digan, da igual lo que sea. Y se da los convenios y venga, y ver la forma en que preparan los cara a cara con los jóvenes, la forma en que lo montan todo. Digo, esto se nota que detrás hay buenos asesores de comunicación, y de hecho recientemente contrataron a un director de comunicación de la iglesia que es un profesional muy bueno, no me acuerdo del nombre. Pero la iglesia, desgraciadamente, es eso. Ellos nunca te van a decir en las estadísticas se nos han ido tantos miembros de la iglesia, tantos miembros han pedido que se borre su nombre, ¿no? Siempre te dan la imagen de que se está creciendo, se construyen templos, pero no te hablan de las capillas que se cierran. O sea, no, es todo un plan de marketing para una imagen corporativa, que la esencia, si le queda esencia a la iglesia del evangelio en sí, yo creo que se está cada vez cubriendo más por todo ese tipo de cosas que están haciendo. Y, y no piensa en el individuo. O sea, el tiempo que yo estuve de presidente de la rama y obispo, no todo el tiempo, porque yo no sabía al principio, pero especialmente el tiempo que estuve aquí en el barrio de Briga, yo empecé a procurar interesarme por el individuo, por cada persona. Yo recuerdo haber tenido entrevistas en que, de hecho, un consejero mío una vez hablando con él en una entrevista, él estaba pasando una situación difícil,
Y le dije, ¿tú quieres que te releve? Que dímelo, que no pasa nada. O sea, si tú necesitas quitarte de encima peso, que no hay ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, a veces en la reunión de presidencia, siempre en la iglesia se dice mucho, los miembros tienen que ocuparse de la genealogía, de la obra misional, de la orientación familiar, antiguamente ahora de los hermanos ministrantes, de esto, de aquello, de los llamamientos, de tal. Y yo pensaba, tenemos que ser sabios y los miembros de la iglesia no agobiarlos con tantas tareas. Si hay un miembro que le gusta la historia familiar, pues decir, mira, tú quieres trabajar en historia familiar, pues venga, vamos a llamarte para la historia familiar. Pero no querramos que todos hagan todo, eso es absurdo, porque al final todos van a acabar cansados y no se va a hacer nada. Yo me acuerdo que decía esas cosas y mi consejero me miraba como diciendo, ¿este qué está diciendo? Claro, está Pero con el yo espíritu intentaba, de contención. exactamente, yo cuando me sentaba con un miembro, a veces le decía, ellos siempre pensaban que hay un llamamiento, yo le decía, mira, no es llamamiento, quiero hablar contigo, solamente cómo estás, ya está, ¿no? Y tiene una charla, cómo estaba, pero era difícil porque mm, uno trabaja, uno tiene su familia, uno tiene sus desafíos personales, sus problemas que atender personales y de familia, y es que no te da tiempo, pero es que yo me negaba a dar respuesta de manual a todo el mundo. Sí, pues está tu hora, tú ayuna, tú ve al templo, tú paga tu diezmo. Me parecía una fórmula, es como lo que te comenté antes de este programa de los 12 pasos. Yo no puedo dar a todo el mundo la misma medicina. Hay gente Claro. que necesita, yo me acuerdo que una hermana no se sentía digna de ir al templo y yo le dije, yo creo que tú puedes ir al templo, ve al templo, que no te sientes así, que a lo mejor te ayuda a sentirte mejor. Yo qué sé. Y yo me Ujú. acuerdo también con el tema de las ofrendas de ayuno, yo ayudaba a gente que no era miembro de la iglesia, que me llegaban por otro miembro, oye, qué perico, ¿qué le pasa? Tal, venga, va. Pum. Y yo pedir informes de tal, nada más que tuve una ocasión con una familia, porque ya vi que se estaban pasando, que tenían problemas con su casa y querían que le arreglásemos el techo, la calefacción y tal. Digo, mira, si tenéis problemas con la casa porque había entrado en un negocio que les había fallado, digo, mira, hay épocas en la vida en que yo lo he hecho, tienes que vender y empezar de cero. Pero claro, Ujú. tampoco podemos estar cubriéndote ese tipo de necesidades, ¿no? Pero para todo lo demás, yo jamás le he preguntado a un miembro ni he pedido que le revisen qué tiene en la cocina. Nosotros hacíamos la presión de las soles del corro, me hacía los partes de ayuda, yo los firmaba sin problema. Y la Ujú. gente, es que a mí me ha pasado, yo tengo que pedir de la iglesia en ocasiones en España y he tenido experiencias en las que me he sentido humillado y yo no podía Exactamente. provocar lo mismo en los miembros. Cuando una persona tiene problemas por trabajo, por lo que sea, ya de por sí te sientes humillado porque no estás cumpliendo con tu responsabilidad y es muy difícil a veces pedir ayuda a la iglesia. Y la forma en que a veces se lleva a cabo esto es humillante. Yo no me habría equivocado, seguro, pero por lo menos tiene la intención de no provocar esas cosas. Entonces, en la iglesia, la forma en que se está instituyendo es muy difícil que se tenga en cuenta el individuo. Todos tenemos que hacernos, que vivir de acuerdo al molde que se estipula. Y si no estás en ese molde, pues te vas a sentir culpable y te vas a sentir mal, que no eres parte del grupo, muchas cosas, que eres un pecador, que no eres digno, pero no te van a preguntar generalmente la lotería del obispo, ¿no? Depende de quién te toque, pero en general la filosofía de la iglesia no va con eso porque es una institución que está muy, muy estructurada. Entonces es casi imposible que te den una atención tan personal. Por tanto, la iglesia, la iglesia que es una iglesia, pero la institución, lo que sea, yo no creo que es la iglesia mormona brigamita. Ujú. Sí. O hoy día sería Nelsoncita, no sé. Sí, ¿no? Va a ir cambiando, depende quién esté a la cabeza. Sí, Pues para mí, sí. fue importante descubrir todas estas doctrinas del principio porque bueno, yo crecí también con esa idea de que decían que si llegaba un hombre injusto y hubiera querido mandar o hacer algo mal en contra de la iglesia o del evangelio en general, pues que no iba a ser permitido, ¿no? Que lo iban a destruir, o sea, iba a ser destruido. Entonces, ahorita en la Ujú. actualidad, te dicen mucho eso como los apologistas, ¿no? Bueno, es que actuaban como hombres, no como profetas. A ver, Entonces,
digo, bueno, pues en todo caso hubieran sido destruidos. Yéndonos también con lo mismo que en la misma iglesia te enseñaban, ¿no? De decir, bueno, si llegó alguien que sí, probablemente, ¿no? Digamos, ok, Brigham Young, sí, fue llamado profeta, pero pues no estaba haciendo las cosas de una manera justa. Entonces, ¿por qué se le permitió continuar, no? Y lo mismo sería ahorita Ujú, en la actualidad, de decir, a ver, sí, ok, son profetas, pero a veces son como, o actúan como hombres. Bueno, sí, pero si están actuando de una manera no justa, pues para la membresía, pues, ¿qué pasó allí, no? Como entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Pero bueno, ujú, ¿tú por qué crees que estando dentro de la iglesia no supiste acerca de esta doctrina? ¿Y por qué crees que para muchos miembros, o sea, el hecho de aprender este tipo de información, de todas maneras, o sea, ellos siguen con, no importa, no pasa nada, o sea, lo hacen de lado? ¿Por qué algunos crees que ujú, lo hacen de lado y usan justificaciones como la que te dije ahorita? ¿Y por qué ujú, habremos otros que en cuanto nos enteramos de todo esto, tú dices, a ver, no, espérate, eh, empiezas a cuestionar, ¿no? Y llegas a tu deducción personal, en mi caso, así ha sido, de que pues iglesia verdadera no lo es. Y ya de ahí tomar la ujú, decisión, me quiero quedar, me quiero ir, dependiendo cada quien, exactamente. ¿verdad? Ujú. Mm. Bueno, hay una cosa que yo creo que es del ser humano, con la cual tenemos que tener cuidado, porque las personas normalmente no estamos buscando la verdad, lo que estamos buscando es confirmar las cosas que creemos. Y nuestras vidas están basadas en nuestras creencias, básicamente, ¿no? Las creencias son las que mueven realmente el mundo. Entonces, claro, al buscar la verdad, y eso lo hemos hecho todos, y digo que hay que tener cuidado porque se puede caer fácilmente en eso, ¿no? Las personas necesitamos confirmar lo que creemos, pero claro, también necesitamos creer en cosas que sean. Decir verdaderas es muy extremo, cosas que sean buenas o que estén más o menos bien encaminadas, ¿no? Porque conocer la verdad es muy difícil hoy día, ¿no? Pero estamos en una búsqueda constante y por lo menos saber que estamos por el camino adecuado. Entonces, eso por una parte. Luego, yo creo que la primera parte de la pregunta que me dijiste, ¿cuál era? Sí, como, ¿por qué crees que... Sí, ¿por qué Ajá, no supimos? Sí, sí. claro, es que la misma, cuando uno va viendo la historia desde el principio, y la historia no se puede ocultar. Yo dije en el vídeo que yo creo que todas estas cosas que pasaron están en el ADN de la iglesia, el tema de la inscripción de sangre. Entonces, claro, eso quiere decir que hay una forma de ser en la iglesia que está marcada por la forma en que se creó y la forma en que se desarrolló, especialmente en esos años, por dos profetas principales o presidentes que fueron José Smith y Brigham Young. Porque ya después más o menos fue una cosa de inercia después, pero realmente lo que tuvo una influencia vital en el desarrollo fueron ellos dos, José Smith y luego Brigham Young. Entonces, claro, desde el principio había una actitud de acomodación. O sea, y Brigham Young cambió cosas de revelaciones de José Smith una vez que él murió, y José Smith y Oliverio Cadry cambiaron cosas de sus propias revelaciones que ellos decían que recibían. Entonces, para adaptarlas, ¿no? El libro de Mormón tuvo más de 4.000 cambios de la primera edición a la siguiente, la mayoría ortográficos, con lo cual es difícil creer que era dictado palabra por palabra, porque entonces dejamos a Dios como un analfabeto, Ujú. y, y tuvo muchas correcciones, incluso con doctrinas como la naturaleza de Dios, que era totalmente distinta a lo que se cree ahora. Pero claro, ¿cuál era la reacción ante todo ese tipo de cosas? Amoldar, adaptar para que sonara bien. Y yo creo que esa dinámica se puso desde el principio en marcha. Se modificaron muchas cosas de la historia. Por ejemplo, la visita, o sea, la llegada de Brigham Young con los pioneros aquí a Utah no fue como se enseña que dijo, él dijo, este es el lugar. Pero cuando dijo este es el lugar, se refería también a que es el lugar que los exploradores que habían venido antes, que él mandó, habían confirmado que era un buen lugar. O sea, él vino aquí porque sabía dónde iba, porque había venido exploradores. No fue que llegó y de repente Dios le dijo, este es el lugar. No. Pero claro, ¿qué es lo que suena fuerte espiritualmente y milagroso? Que él dijera, este es el lugar. He Ujú. sentido que este es Claro. el lugar, ¿no?
Ujú, Y esa dinámica ha continuado. La ocultación de la expiación de sangre, por ejemplo, o sea, ujú, leer como Joseph Fielding Smith decía que él no sabía de que se hubiera llevado a cabo, que no había evidencias. Joder, yo leí una historia al final del vídeo y tú también la leíste en tu vídeo. Y hay más. O sea, hay evidencia de que eso se llevó a cabo, pero se niega. La época en los años, en la década de 1920, cuando, ¿cómo se llama el historiador? El que escribió la historia de la Iglesia. Bueno, él tuvo, resulta que llegó unas preguntas de un miembro, no, unas preguntas de un amigo de un miembro que le hizo, creo que fueron 7 preguntas, entre ellas, por ejemplo, hablaba de cómo es que el libro de Mormón habla de caballos cuando no hay evidencia, algunas cosas así del libro de Mormón. Entonces, este miembro fue a los 12, en aquella época lógicamente había más acceso, y especialmente aquí en Utah, y ellos asignaron a este hermano, que era el historiador de la iglesia en ese momento, y empezó a estudiar sobre el tema. Y llegó un momento que se dio cuenta que había riesgo de que muchas preguntas llegaran en el futuro a la iglesia que comprometieran los argumentos a favor del libro de Mormón. Y mostraban que había dudas en cuanto a lo que contaba José Smith del libro de Mormón, que no fuera realmente la traducción como fue y la historia cómo se desarrolló, porque había todas las cosas que hoy sabemos que demuestran más bien que no es un libro verdadero. Él tuvo reuniones con los líderes, también tuvo reuniones con un grupo de miembros en Utah que eran intelectuales de diferentes temas, y jamás llegaron a poder expresar respuestas que fueran confiables para responder esta duda de este miembro. Y tampoco hicieron mucho caso de las advertencias de él, diciendo que si más adelante vienen personas instruidas y nos hacen preguntas como esta u otras, nos vamos a ver en una situación difícil. Entonces, a él luego lo mandaron de presidente de misión al este, se lo quitaron de medio 5 años, pero cuando volvió siguió todavía con el tema. Y claro, yo creo que simplemente nunca pensaron los líderes anteriores que llegaría un día en que tú ibas a tener un teléfono en tu bolsillo y que lo llevas a sacar y ibas a poder acceder a la información de casi cualquier cosa en cualquier parte del mundo, de documentos históricos. Pues claro, al no prever eso, pues ellos seguían con su actitud de ocultar. Y ese ocultamiento de la historia ha sido general. Y eso ha tenido consigo no solamente ocultarla, sino diseñar una historia que es la que hemos enseñado, es la que yo enseñaba como misionero, la que me enseñaron a mí, a ti, a todos, que era fíjate, era una historia que, que suena muy bien y que si fuera cierta sería estupenda. Si fuera cierta en la forma claro, correcta, ¿no? Sería estupenda. Porque sí. hablamos de un Dios que se comunica con sus hijos. Pero claro, era una manipulación. Es que casi Sí. nada, es que casi nada está. El concepto general, vale, sí, la primera visión, el libro de Mormón, lo tienes ahí, el libro de Mormón, pero luego en su contexto en sí, en su historia, en lo que pasó por lo cual todo eso llegó a nosotros, es que no tiene nada que ver. Ujú. Sí. Y es una cosa con la que siguen hoy día la iglesia, es que sigue haciendo lo mismo. Claro, Y por van eso, aceptando porque, sí, sí, que van aceptando porque no les queda más remedio. claro, sí, yo por eso digo como a veces, ¿verdad? Y me dicen en los comentarios, ay, Damaris, ¿cómo dices eso? Pero claro, a mí me hubiera encantado que la historia que me contaron los misioneros hubiera sido verdadera y yo estaría allí. Claro, Claro, exactamente. porque viviendo ese evangelio, pues a mí me gustaba y Ujú. realmente por eso, pues creo que enfrentarse a toda esta información oculta en su tiempo, pues es una gran decepción, ¿no? Es una gran decepción y pues sí, se siente muy fuerte. Y bueno, eso de la expiación por sangre, por ejemplo, no sé, yo creo que tiene relación con el templo también, Sí. porque finalmente y digo, muchas veces yo, Damaris, tal vez cometo este error, no lo sé. Sí me gusta estudiar la historia y todo así, ¿no? Pero a veces es tan desgastante, toma tantísima Ujú. energía poder decirle a la gente, mira, es que aquí están estas fuentes, la gente finalmente cree lo que quiere creer. Entonces, yo les digo, busquen sus fuentes, las que ustedes confíen, fuera de lo que nada más la iglesia dice, pero si quieren empezar con lo de la iglesia, pues empiecen leyendo los ensayos, pueden leer los
papers de José Smith, o sea, pueden Ujú, empezar a investigar por allí y ya de allí, pues ya empiezas a soltarte. Pero algo que a mí me gusta mucho también es como ver lo que ahorita en la actualidad sucede o en el pasado no muy lejano, digamos, personas que nos puedan dar testimonio ahorita de decir, sí, yo fui al templo, hice estas señales, ¿no? De que si yo ujú, revelo esto, pues a mí, ¡puf! ¿No? Entonces, eso ujú. tiene toda la relación con la expiación por sangre. Entonces, eh, digamos, para mí son pruebas más, digamos, de esta época de nosotros, con este evangelio. Lo digo así porque realmente es verdad. En mi tiempo de que yo fui miembro, sí es cierto que se vivía un evangelio bonito. Y como tú lo mencionas, Sí, sí se vivía preocuparte por la gente, aún por los que no eran ujú, miembros. O sea, se hacía mucho ese ujú, servicio. Entonces, tú dices, claro, es que eso es el evangelio. Entonces, cuando empiezas a investigar bien, dices, ay, no, es que no, no es así. Entonces viene la desilusión. exacto. Pero sí, ¿tú qué nos podrías comentar en cuanto a esto? De, no sé, como por decir eso del templo, porque podría ser una Sí. prueba, muy evidente para, pues, para miembros de la actualidad. Claro, lo que pasa es que la generación, fíjate, yo cumplo, en 2 meses cumplo 60 años ya. La generación de los que hemos estado en el templo y hecho los castigos, de aquí a pocos años ya no va a quedar personas con esa experiencia, ¿no? Haberlo hecho. Pero es una cosa muy real y yo explico en el vídeo, no lo voy a hacer ahora porque a lo mejor me pasé un poquito haciéndolas, pero si el proceso un ejemplo, si el proceso de lo que hacemos en el templo está compuesto de 4 pasos antiguamente, cuando estaban los castigos, lo único que se ha hecho es quitar el cuarto paso y se hace 1, 2, 3, que es lo mismo que se hacía en el templo antes, pero el cuarto paso, que es la ejecución de los castigos, es lo que ahora no se hace. No se hace desde el año, creo que fue el 90 más o menos, cuando se No, quitó. Yo lo hice cuando terminé de investigar y cuando me casé. Y ya la siguiente vez que fui al templo ya no estaba, fue el 90 y algo. Entonces, eh, yo, yo lo veo casi, casi como antiguamente podemos decir que estaban preparando, eran víctimas en potencia lo que preparaban. Tú hacías en el templo lo que luego muchos se les aplicó en la vida como miembros en la época de Brigham Young. Es la verdad. exacto, Es, exacto. es que es literalmente tal cual se hacía. Y Sí. los símbolos que se hacen hoy día, yo estaba explicando que para los miembros que siguen yendo al templo, si alguno le escucha y sigue yendo al templo, que sepa que cuando su dedo se separa de la mano, es porque ese dedo era el ejecutor del castigo, el que cortaba la parte del cuerpo correspondiente, y que la mano que se pone en copa es la que recibía la sangre o los órganos de los castigos. Es una representación. Ujú, Y es así de claro. Y otra cosa que dije, que es una cosa, tú fíjate que ahora del templo se habla más. Hasta hay fotografías de la ropa del templo, tanto de los garmen como del sacerdocio, que la iglesia ya las ha publicado, ¿no? Porque como estaban ya publicándose por ahí, pues ujú. Pues, ya no, para que las ponemos nosotros, por lo menos viene de nuestra parte. Pero claro, eh, los convenios que se hacen en el templo, los juramentos, mejor dicho, que se hacen en el templo, no eran para no hablar de los convenios, porque los convenios se enseñan en la iglesia. Los convenios que se hacían con la ley de castidad, la ley de obediencia, la ley de sacrificio, la ley del evangelio y la ley de consagración, esas son las leyes todo lo aprendes en la iglesia. Los juramentos que se hacían era para no revelar las señas, los signos y los nombres tal, del sacerdocio. Eso era el juramento, claro. Una ceremonia en la que la parte en la que se jura no revelar está enfocada en lo que es las señas y los signos del sacerdocio, no en los convenios. Yo creo que eso indica que eso, en teoría, era lo más sagrado o lo más importante, no sé cómo llamarlo. Pero claro, eso, la aplicación que tenía con los masones, que hay que ver la cantidad de cosas que se han copiado de los masones en la iglesia, no solamente del templo. ¿eh? El otro día me enteré que hasta incluso el nombre del sacerdocio de Melquisedec y de Aarón también lo tenían los masones antes. Pero volviendo, los masones llevaban a cabo este tipo de cosas porque en su época ellos tenían que tener una forma de reconocer la capacidad
profesional que tenían los que pertenecían al gremio de la construcción. Entonces, cuando alguien iba y según el tipo de señal que hacían, sabían su capacidad de trabajo o a qué nivel profesional estaba, ¿no? Para entendernos. Y luego, aparte, pues luego se desarrollaban como una hermandad que tenían, que se protegían entre ellos. Y claro, esos signos, esas señas, que también tienen sus castigos, era algo interno para ellos como seres humanos. Pero claro, aplicarlo de una forma que lo que hizo José Miguel realmente fue aplicarlo, entiendo yo, de una forma llevándolo a la eternidad, más allá de la muerte, y asociándolo como que es una manera de poder también entrar en el reino de Dios. Pero que Dios va a estar exigiendo ese tipo de cosas, es que no tiene sentido. Si un Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿qué sentido tiene? Mira, fíjate, estaba pensando también, que desde que me pediste hablar, yo estaba pensando mucho, analizando más todavía todo esto, ¿no? De las cosas que yo he descubierto mediante la ciencia y mediante otras cosas, yo procuro siempre buscar información que sea seria, ¿no? Yo creo que se sabe más de lo que pasa después de la vida y se sabe poquísimo, pero se sabe mucho más fuera de la iglesia que dentro. En la iglesia hay mucha especulación. Todo el tema este de la poligamia para que las familias estén ligadas en la eternidad, con el linaje de José Mí, todo el tema este de las señales en el templo, la iglesia realmente no sabe nada, no sabe. Todos son cosas muy basadas en supersticiones, en copiadas de otras organizaciones o iglesias, como los masones, como otras iglesias. El tema de los grados de gloria lo copió José Mí de otro escritor que lo había publicado, me imagino que como una teoría o algo así. Te das cuenta de que no hay nada original y que la iglesia realmente no tiene idea, hace unas cosas que no tienen ningún sentido cuando tú las... No tienen sentido intentando aplicarlo con el Evangelio, pero además pensando en un Dios bondadoso y justo y un Padre celestial, a mí que mi hijo me venga a pedir a que yo imagínate que viene mi hija a casa y digo, tienes que hacerme las señas para entrar, si no, no entras. O sea, Ujú, sí. no, puede sonar un poquito simple lo que digo, pero es que no, yo no cada vez le veo menos sentido. O sea, yo lo veo más como una manera de sometimiento de un pueblo, en este caso de los miembros de la iglesia, para que estén sujetos a entregar todo, a entregar sus recursos, a ser seguidores ciegos de los líderes de la iglesia. Y fíjate, lo veo, el templo, no te asustes con lo que voy a decir, una semejanza de lo que decía Jesucristo. Él decía los sepulcros blanqueados, cuando él decía que por fuera está todo muy bonito, pero por dentro está lleno de cuerpos podridos, ¿no? Yo veo los templos ahora mismo preciosos, muy bonitos por dentro, por fuera, un lugar en el que se está muy a gusto, que es muy hermoso, pero luego pienso en lo que se hace y para mí eso es como esa corrupción, esa pudredumbre. Y puede sonar que me disculpen los miembros que lo escuchen. Yo sé que yo antes no pensaba así, ahora pienso así por razones de haber investigado y por las experiencias propias, pero no sé, que piensen en el tema, no sé. Claro, y también, bueno, yo ahora sí que agregando un poquito, también tiene que ver con conservar la riqueza que se ha logrado en la Sí, iglesia. No tiene que sí. ver con perfeccionar miembros, no tiene porque los miembros nos estamos yendo. O sea, las capillas están Exacto. vacías. Y antes, cuando habíamos muchos miembros muy activos, que la iglesia estaba así como que súper, súper creciendo realmente. Ujú, Aún así, los templos no eran tan llenos. Ahorita que nos estamos yendo muchos, que están cerrando barrios, están cerrando capillas, pero construyen templos, pues no es ujú, precisamente porque estén perfeccionando a los miembros, sino es porque es una manera pues inteligente de mantener la riqueza pues que la iglesia ha acumulado. Pues sí, bueno, para ir terminando con esta plática, ujú, tú emocionalmente, ¿cómo estás lidiando con, porque no sé si a todos nos pase, y aquí en este canal de Hablemos a mí me importa mucho esa parte de lo que tiene que ver con ese choque emocional, o sea, esa confusión que ujú, a veces es muy fuerte cuando estás tú muy creído de tu religión, estás muy agarrado, y de repente te enfrentas con información de este tipo, entonces te da un bajón. Bueno, así lo experimenté yo.
¿Tú cómo lo has Ujú. vivido y cómo estás lidiando con eso? ¿Qué ha sido tu apoyo en toda esta experiencia? Sí. A mí el llegar a conocer estas cosas vino por alguien en quien confío, en quien quiero mucho, que es mi esposa. Entonces, claro, cuando te llega así es un poco diferente porque, claro, a mí mi esposa me empezaba a contar de sus inquietudes y las cosas que estaba aprendiendo antes que yo y yo tengo que escucharla porque yo ya la quiero y confío totalmente en ella y ella es una persona que es muy inteligente, es una persona que está bien preparada y yo tengo que escucharla. Entonces me fue menos impactante por quién me venía, pero eso no me libró todavía de la tristeza, la decepción, la ansiedad que crea, porque es que si darte cuenta, mm, ya no tanto, pero antes estaba todo el día run, 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 run. Ujú, Pues claro, es que como se te rompe todo, te ves que de repente dices, bueno, mi vida tengo que construir alguna otra base, porque esto se me está cayendo con efecto dominó, es que es una cosa detrás de otra. Entonces ha sido muy difícil. Todavía, mi esposa, por ejemplo, ella ya está en un punto en que ya no necesita hablar del tema, ya no necesita leer mucho de vez en cuando. Digamos que ha pasado ya esa fase. A mí se me mezcla que todavía me impacta, al mismo tiempo me gusta, porque yo cuando me bauticé, yo me fui a la misión porque yo quise y me gustaba compartir el Evangelio. Entonces yo soy la misma persona, me siento igual, pero al revés. Ahora yo siento cierta responsabilidad, por eso hago esta entrevista contigo o con María o las opciones que surjan, porque me siento con cierta responsabilidad de corregir un poquito lo que enseñé antes, que yo era lo que pensaba que era verdad, no lo hice con mala intención, pero tengo esa parte de mi carácter está ahí. Entonces, en ese sentido, me sigo investigando, pero sigo teniendo todavía esa necesidad de estar seguro, inconscientemente estar seguro de que no me estoy equivocando. Entonces, sí, claro, necesito los argumentos, ¿no? Y es difícil de controlar a veces, pero estoy más calmado, desde luego. Y por eso cuando hacemos estas cosas como ahora, a mí me ayuda muchísimo, porque yo suelto las ideas para que yo al expresarlas las entienda mejor. Me pasa igual cuando hablo con mi esposa, que hablamos mucho, y estas cosas reconfortan, pero menos mal, ¿no? Porque es que si no sería como una ya presión, que aquello se va acumulando y, y si no ujú, tienes cuidado te puede crear problemas. Entonces, yo estoy en esa situación ya más controlado, pero de vez en cuando sigue llegando ese sentimiento de repente de que eh, te sientes como vacío, como perdido de repente, te sientes triste, te sientes a veces un poco enojado, pero verás, más o menos tomo conciencia y lo voy sobrellevando. Pero la verdad es que me está gustando mucho investigar, también porque ayuda a conocer cómo somos las personas también, porque realmente lo que hablamos de los miembros de la iglesia, cómo reaccionan es lo que nosotros hacíamos antes también. Estuvimos allí, entonces tampoco podemos ser demasiado duros, ¿no? claro. Pero por favor, que no nos digan que estamos siendo engañados por Satanás y esas cosas, que no es verdad. No, no es verdad. Sí. Sí, bueno, pues yo, para concluir, pues mi invitación siempre es que cada quien investigue. A mí me pasa un poco como a ti también, que conforme, digamos, en cuanto yo perdí ese miedo a investigar, a escuchar de muchísimos temas, o sea, que jamás pensé Ujú, yo. Luego caigo así, digo, ah, con razón en la iglesia decían que el Espíritu Santo, o que los tres ujú, cielos, o que el bautismo por los muertos, o sea, como que empiezo así y digo, sí, y entonces ya llega un punto en el que estás así, ves hacia atrás y puedes ver cómo el tiempo en la iglesia para mí fue un ciclo que se abrió, ujú. se cerró Esa- y, y, Eso, y, eso. y que aprendí y que la verdad Ujú. lo tenía que vivir, creo, me tenía que tocar. Sí, Si no iba a ser ahí, iba a por lo que ser sea. otra. Ujú, Claro, y si no iba a ser mormona, tal vez me iba a pasar otra vivencia, no lo sé, pero lo importante es que sales, ves y entonces aprendes y dices, ok, con esto me quedo, ¿no? Y creo ujú, yo que me quedo pues con algo muy fuerte y que lo repito constantemente en los videos, es que ya no me atrevo a decir
esto es verdad y es absoluto y No, así es. uff. O sea, estoy completamente así alejada de eso y todo lo pongo en duda y siempre digo, a ver, hoy pienso así, mañana no lo sé, no sé qué nueva información va a surgir, qué más voy a leer, qué más voy a experimentar, no lo sé y entonces entiendo que estoy en constante cambio, evolución y que cada uno estamos en diferentes puntos. Entonces, claro, coincido contigo, no debemos ser duros tampoco con los miembros y pues aquí todos son bienvenidos. Y yo con eso concluyo. Claro que ¿Con sí. qué concluyes tú? Sí, me estaba acordando de que un escritor español que murió el año pasado, o sea, Antonio Escotado, es muy conocido, él es un filósofo, es un hombre de un conocimiento impresionante, él ha escrito varios libros muy buenos, y él, en una entrevista que le hicieron, decía, hablando le preguntaron más o menos cuál era el propósito que vivía en la vida, y él decía que él, fíjate, o sea, se le hicieron como persona ya mayor, yo no sé, tenía ya más de 70 años, y él decía que él todavía tenía hambre de conocimiento, de aprender, que qué privilegio poder aprender constantemente, ¿no? Y eso es una maravilla, pero claro, tenemos que ser capaces de estar abiertos. No podemos cerrarnos en verdades y certezas tan absolutas que no nos dejen aprender. Si aprender es maravilloso. Y aprender de muchas cosas. Es que la forma en que uno se enriquece es una maravilla. Aprender es... Y es un proceso muy lento. Escuché un maestro italiano que estaba explicando, el aprendizaje es muy lento, es muy lento. Hablando de los maestros, de que recuerden que se aprende muy despacio. Y es verdad, pero en cambio es apasionante. Y Descubrir, puede ser doloroso, muy sí, doloroso. claro, en el camino hay que desaprender cosas para poder Claro, aceptar otras, es verdad. pero es maravilloso, sí. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, siempre es un Gracias a placer, ti, y me encantó platicar hoy contigo, aprendí mucho y pues sí, igualmente. invitamos a las personas que lleguen a ver este video, pues que por favor comenten para enriquecer más nuestra plática. Y pues aquí todos son bienvenidos. Me mandan un email y nos ponemos de acuerdo y hacemos un video juntos platicando, hablando de estos temas que yo considero son muy importantes pues para muchos de nosotros. Sí. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto para tal vez algún Gracias a otro ti. video. Sí, nos Claro que vemos. sí. Bueno, voy Chao. a, voy a parar de grabar y ah, este.